mujeres no necesitábamos aprender. Experiencias de las mujeres en la alfabetización. Un acercamiento a... Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. De todos los países de América Latina, Ecuador es la única que tiene una experiencia de radio. El pasado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, las calles del país, así como las del mundo entero, presenciaron la ya habitual marcha conmemorativa. Esta fecha es un recordatorio de que la clase trabajadora sigue activa, organizada y dispuesta a velar por las conquistas logradas en su lucha. En el Ecuador la temática es similar, y este año los trabajadores salieron no solo a conmemorar a los mártires de Chicago, sino también a exigir paz, justicia, empleo y mejores condiciones de trabajo, entre otros aspectos ligados al contexto sociopolítico del país. Mi nombre es Giovanni Córdoba y hoy en Son Politicón dialogaremos sobre la clase trabajadora en el Ecuador, sus exigencias y retos. Bienvenidas, bienvenidos. Se cargarán a la República del Ecuador. ¿Qué hacemos con ellos? En eso no pensaron los genios de la educación. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato. Yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano. Podemos reformar la Constitución y poner reelección indefinida. Conversando sobre los significados del quehacer político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón. Muy bien, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Son Politicón. El día de hoy, jueves 10 de mayo, pues una mañana un poco soleada, un poco distinta a las anteriores, que hemos estado un poco con temperaturas un poco bajas. Y bueno, antes de iniciar, pues recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en YouTube como Flaxo Radio y también en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Igualmente pueden escuchar nuestros programas las 24 horas del día en vivo y a nivel mundial a través de www.flaxoradio.es. Y bueno, para empezar el diálogo, pues hemos invitado el día de hoy a Mesías Tatamuez. Él es presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT. Bienvenido, Mesías. Buenos días a los ecuatorianos, buenos días a la radio de Flaxo. Yo creo que en los 1 de mayo, primero para nosotros fue aclararle al gobierno actual que no es un día de fiesta. Y eso fue lo que más fue duro, porque el ex gobierno anterior del correísmo dejó en una ley que también que puede pasarse a los días feriados que ellos pusieron. Y eso nos pasamos días y días hablando con los ministros, incluido el presidente de la República, donde mandamos una comunicación que ese día no es negociable. Le pusimos una comparación, que si podíamos cambiar el Viernes Santo a otro día.
no podíamos. O el sábado, o los días de Navidad, no podemos. O el último día del año, no se puede. Y peor, el 1 de mayo no podíamos porque es un día que se recordaba de conmemoración sobre la muerte de Chicago, donde nadie hasta ahora saben que cuántos murieron y por qué murieron, que todos sabemos que es por tener una hora de trabajo, por tener empleo, por tener realmente lo que ahora se va consiguiendo, una estabilidad. Y esa es lo que el gobierno, sinceramente, del pasado no entendió y quería meternos en una fiesta cualquiera, y eso para nosotros no íbamos a permitir. Y al final tuvo que hacer un decreto para hacerlo, porque el gobierno tiene que hacer una reforma a esa ley para sacar al 1 de mayo de esa ley para que sea igual que cualquier otra actividad, que sea que el 1 de mayo se realizará el día que cae. Entrando un poco en la temática ya del 1 de mayo, si bien es una fecha para conmemorar, como lo decíamos en la introducción, el contexto político y social del Ecuador ha dado apertura para que las calles, y en especial ese día, 1 de mayo, fue una plataforma para exigir plazas de empleo, exigir temas de seguridad social. ¿Cuáles son las exigencias que a la postre y sobre todo en el momento actual, con el gobierno actual, la clase trabajadora exige, ¿no? ¿Cuáles son las principales consignas que se expresaron aquel día? Bueno, este 1 de mayo tuvo varias exigencias claras y concretas. Uno, la paz, porque estamos en vísperas de lo que pasó realmente en la frontera. Ustedes vieron, y el Ecuador conoce, y el mundo conoce, el asesinato inocente de los periodistas del comercio, de los hermanos del ejército, y también de muchos desaparecidos en el Ecuador. Y eso el gobierno todavía no aclara dentro de ese nivel. Debe de aclararse qué pasó, qué sucede. Usted sabe, los cuerpos hasta ahora nos entrega a los familiares, y por ello era toda nuestra solidaridad eso, porque tenemos que luchar y tenemos que unirnos todos los ecuatorianos, porque en el Ecuador haya paz. Ese era el punto central dentro de ese nivel, por la paz. Y el otro punto que es más global de todo el significado sobre el 1 de mayo era contra la corrupción, porque nosotros llamamos que a la corrupción sí hay que hacer una minga en este país. En ese contexto, las acciones llevadas a cabo ya por el gobierno y puntualmente por el Consejo de Participación Transitorio, ¿están aprobadas por la clase trabajadora? Ustedes ayer salieron a respaldar precisamente las acciones. Es decir, ¿estamos de acuerdo con la purga, por así decirlo, que se está realizando? Bueno, yo le agradezco la pregunta, y para que recordarle al país, como el país conoce, cuando nosotros creamos la Comisión Anticorrupción, usted sabe, fue demandada por el procurador prófugo que está en Estados Unidos, por el ex gobierno que también está, por el expresidente de la República, por muchas autoridades, que da mucha pena recordar cómo fue eso. Y ahí estuvo encabezado por Julio César Trujillo, aquel personaje que está ahora encabezando el Consejo de Participación Ciudadana. Igual cuando fuimos a la consulta y la consulta aprobó de ir hacia un consejo transitorio, nosotros mismos candidatizamos a Julio César Trujillo con la Comisión Anticorrupción para que él sea uno de nuestros candidatos dentro de ese nivel, más compañeros que realmente están ahí en esa comisión. Por eso es todo nuestro respaldo a la comisión dentro de este nivel. Y nosotros no nos subimos ahorita a la camioneta, porque no se trata de ahorita decir, qué bueno que está haciendo. Pero la marcha del 1 de mayo fue una alerta al gobierno de decirle el desempleo, uno,
Lo económico, 2. Seguro social. La seguridad social, la deuda, porque el gobierno, usted ha de recordar, dejó quebrado. Y usted ha de recordar, un ministro cometió un error de decir después, no ha estado quebrado, me equivoqué en la palabra técnica. Y yo decía, eso es cuando son empleados que tienen un jefe y el jefe les dice cambia de criterio, cambian. Y eso ahí me parece que es falto de personalidad. Y eso no se debe de hacer, así sea funcionario público y tenga jefe, porque el seguro está quebrado. Deben de conocer los ecuatorianos, porque el seguro es mío, suyo y de todos los ecuatorianos, y eso tenemos que defenderlo, es el único patrimonio que nos queda a los ecuatorianos. Entonces, ese era un punto central dentro de todo ese nivel, y el otro era el empleo, y el otro era el despido, exigirle al gobierno la terminación de despidos de los trabajadores del sector privado y del sector público. Y el punto central era que el gobierno debe de exigir y luchar también todos juntos para que la Corte Constitucional, que vive amañatada, encadenada, que ojalá esta Corte antes de irse deje derogando las enmiendas, porque ahí están 11 leyes que el gobierno, incluido la de comunicación, incluido, usted sabe, ahí dejó lo peor, deja para que el sector público no pueda organizarse, no pueda entrar a los sindicatos, que el sector público no pueda presentar un contrato colectivo. Por eso es lo que el pueblo no debe de olvidar, ahí hay culpables. Los que apoyaron al gobierno de ese entonces, ellos lo condecoraron al expresidente, diciéndole que era el presidente del pueblo, el presidente de los trabajadores, cuando ese señor dejó quitando el derecho a jubilarse, el derecho a no poderse organizar y el derecho a no poder presentar contratos colectivos. Y eso y muchas otras leyes más que realmente están en las enmiendas. Por eso este 1 de mayo, como decía usted al inicio, son parte de una cuestión distinta a los demás, porque era diciéndole, mire, presidente Lenín Moreno, y a todo su gabinete, diciéndole, cuidado en olvidarse, y ahí utilizamos mucho la palabra de lo que decía el ex gobierno, prohibido olvidar. Y ahora les decimos a las viudas que todavía hay que defienden al ex gobierno, diciéndoles, miren, no se olviden del daño que le hicieron y que está el Ecuador, que es el endeudamiento y la podridumbre de lo que se llama corrupción. En este contexto, José Villavicencio, que es precisamente presidente del Frente Unitario de Trabajadores, expresó en una entrevista que están trabajando ya en un nuevo código orgánico de trabajo que van a presentar en el mes de junio, me parece, o julio. En este documento abarca todas estas necesidades ya para reformar el país como tal de la clase trabajadora y las condiciones. Mire, nosotros nos comprometimos al país que ojalá el gobierno comprenda y lo desarrolle. Estamos trabajando, como ha dicho el compañero, estamos trabajando desde rato con las universidades, con profesionales, y invitamos a los profesionales. Por este medio les decimos a profesionales del derecho laboral que trabajamos todos los lunes, los miércoles, los jueves y los viernes, trabajamos todas las tardes en ir actualizando, renovando todo lo que se llama un nuevo código orgánico del trabajo, donde recoge todos los derechos, porque hay que ampliarse. Usted sabe, es que complicado ahorita coger y hacerlo, y no podemos caer en ese juego de lo que hizo la Asamblea, de hacer un recorrido con el gobierno, pero solamente con sectores casi de empleadores. Y nosotros lo que hemos hecho mejor de ir haciendo todo un trabajo profundo de trabajadores, de empleadores, del pueblo y de muchos sectores, porque el código no tiene que ser para las centrales sindicales, el código no tiene que ser para, como decir, para los pobrecitos.
Y el código tiene que coger para los jóvenes, por ejemplo, para las amas de casa, por ejemplo. Usted ha de recordar, el ex gobierno dejó, dizque nuestro primer empleo. Ese lo pagamos nosotros con nuestra cesantía. Por eso los que somos afiliados y tenemos relación de dependencia, ya no tenemos nuestra cesantía, porque se la gastó ahí. Por eso el Seguro Social, si comenzamos a verlo, ¿por qué dejó en bancarrota? Tiene dos culpables en este país. Richard Espinosa, que fue presidente del directorio y representante del gobierno, y del IES, y el expresidente de la República, de Correa. Entonces, esto es lo que nosotros estamos en ese trabajo, pero también estamos trabajando una ley de seguridad social. Eso tiene que ir tomado de la mano. Usted sabe, la seguridad social y el Código del Trabajo tienen que ir las dos cosas de la mano, porque eso tiene que ver la subsistencia y la vida del trabajador, para que el Código del Trabajo vea que el trabajador tiene que estar afiliado a la Seguridad Social, y el Seguro Social tiene que también irse alimentando de los trabajadores que van entrando a trabajar con dependencia laboral dentro de ese nivel. Por eso somos enemigos de la flexibilización laboral, porque aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Nadie está en contra del trabajo de distintas formas que puede haberlo, pero si no hay estabilidad, la familia que no tiene casa paga todos los días arriendo, todos los meses arriendo. La familia come todos los días. Entonces no puede usted que le ayuden a buscar un empleo por momentos. Eso es lo que siempre discutimos con el señor ministro del Trabajo, discutimos con los empleadores, hemos discutido, tiene por escrito el presidente de la República en las discusiones que hemos sentadonos a discutir con él. Hemos dicho: presidente, nadie se opone a la creación de empleo, pero queremos seriedad. El diálogo no es suficiente solo decir estamos dialogando, sino cómo vamos profundizando eso. Y si no mejora la economía, es peor. En el tema de fortalecer el sistema financiero, ¿no?, del Seguro Social, la apertura tal vez a sectores privados, o cómo, cuáles son las estrategias que ustedes como sector de trabajadores pretenden presionar para que se creen se cumpla esa promesa de 250,000 plazas puestos anuales, ¿no? Realmente es algo un poco complicado. Mire, aquí está bien claro de lo que la consulta popular hizo un mandato que el gobierno lo debe de hacer cumplir. Si el gobierno nacional no exige lo que dijo la consulta, que los que tienen capital afuera no traen al país para invertirlo al país, que van a exigir garantías, correcto, y no inyectan ese capital en la producción, ¿cómo va a ser? Nosotros creemos que el Estado y el sector privado tienen que inyectar en la producción para crear empleo, si no, no hay tal. Otro que nosotros hemos planteado por escrito, usted ha de recordar, y los medios de comunicación tienen todos en sus grabaciones, el expresidente dijo que lo que se iba debiendo era también la reforma agraria, que no había hecho nada en el campo. Ahora en el campo tampoco se hace nada. Usted ha visto los problemas agrarios que hay, problema con los arroceros, problema con los agricultores del banano, problemas con distintos trabajadores. Por eso no es el problema de cómo le doy empleo para que un ratito hagan la vaina del café, o de los camarones, o de la pesca artesanal, lo que dicen ahora ciertos contratos. No, primero el gobierno tiene que hacer leyes tan profundas con acuerdos nacionales a largo plazo. Y uno de los grandes empleos que puede sacar para crear empleo es en la agricultura. En la agricultura, mire, sigue virgencita,
Pero claro, como ahí sí los empleadores tienen que invertir capital, ahí ahora dicen, no, vamos a hacer contratos. Pero ¿cuáles son los contratos según? Para las flores, que está bien, para cosechar banano, que está bien, para de repente el café o el cacao, que está bien, pero y a largo plazo, y el empleo seguro, ¿cómo? El empleo digno, ¿cómo? Ese es uno de los problemas. Pero si usted lo hace un gran trabajo en la agricultura, con crédito, con asistencia técnica, para ir con riego, para que entre verdaderamente a producir la tierra, usted tiene trabajo permanente. Si va a sembrar papas permanentemente, ahora para cierto tiempo, mañana para el otro tiempo, y en fin, si hay distintas formas de siembras. Si voy a sembrar maíz ahora, mañana siembro habas, mañana siembro arroz, pasado siembro trigo, después siembro cebada, si hay. Y también aquí en la sierra ahora se está sembrando quinoa. Entonces, no es que no puedo tener trabajo permanente. Por eso yo le decía que la agricultura nos puede dar, pero claro, tengo que entrar a la agroindustria. Y esa es lo que no quieren, pero también tiene que invertirse. Pero ahí hay una parte que el gobierno no lo toca y no quiere tocar. Eso es lo que a ratos decimos, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué el gobierno no baja intereses? Usted ha de ver clamores de distintas partes y la banca no puede decir que esté en quiebra. Una de las cosas que dejó diciendo Correa, que es verdad, la única verdad que dijo, que en su gobierno los que mejor ganaron, acuérdese, hay que ver en las cifras del Banco Central nomás, los que mejores ganaron fueron las grandes empresas y la banca. Y dijo cuánto ganaron, que dijo que era más de 60,000 millones. Eso lo dijo en el 2014. Entonces, eso, mire, si eso, nosotros que hemos planteadole al gobierno, que debe en un país dolarizado, que estemos pagando hasta el 22 y muchas veces acabamos pagando hasta el 26, usted no lo va, es de rifle. Nadie puede realmente abastecer y hacerlo. ¿Cómo va a haber circulante cuando en otros países que son dolarizados es el 4, el 6, máximo el 8? Dese cuenta, eso es lo que hemos dicho. Hemos mantenido y hemos puesto por escrito, el gobierno lo mantiene, el FUT, la CEDOCUT, lo ha puesto, lo tiene por escrito el señor presidente. ¿Por qué el IVA hasta lo puede hacer diferenciado? ¿Por qué el IVA no lo mantiene solo en 10? Eso es lo que puede ayudar. Y eso, no, mejor tratan que nosotros tenemos que subir. ¿Por qué el gobierno no vocaliza el gas? ¿Por qué el gobierno no vocaliza? No, nos dicen, ahí sí se va a hacer, porque ven que ahí, ¿por qué hay señoritos, para no usar otra palabra? ¿Por qué ellos tienen que calentar el agua en las piscinas con nuestro gas de $2, de $3? Esa es lo que nosotros se ha dicho. Vea, sí hay formas en la economía, si es que se quiere hacer para ayudar y crear empleo. Mire, uno de los rubros más grandes después de la corrupción, que es lo más fatal que hay en nuestro país, lo que usted que viven aquí en los medios, las encuestas, ¿cuál es el primer rubro? El desempleo, el subempleo. Eso es lo que queremos. Los ríos ecuatorianos de las ciudades, ahí sí no hablemos solo del Ecuador, es el subempleo. En este contexto, y pasando, bueno, ya a otra temática que es igualmente arista al tema del 1 de mayo, ¿qué posición tienen ustedes frente al conflicto en la frontera? Se ha hablado mucho y se ha criticado bastante el tema de la soberanía, ¿no? Por la firma del acuerdo tal vez con Estados Unidos para el tema de seguridad. ¿Ustedes garantizan aquello? Mire, lo que sí tenemos que ser sinceros y francos, el gobierno anterior desmanteló las Fuerzas Armadas, el gobierno desmanteló la policía, debilitó, y lo que es más, nunca ayudaron a los que viven en las fronteras con
crédito, con asistencia técnica, para que puedan tener. Entonces, mire, ese trabajo que les ofrecen, facilito, se comprometen ahí. En todo el mundo, el problema, vea, para mí no es el problema solo el guacho. Aquí no es el guacho esto, el guacho lo otro. El gobierno tiene que cambiar, ¿Quién se va a creer eso? ¿Está en línea enfocada este gobierno actual? Vea. ¿Está enfocado ya? El gobierno tiene que entender que estamos peleando con con el gran poderío internacional del narcotráfico. Y ahí ellos están peleándose en los corredores, lo que llaman ellos, técnicos, que eso sabíamos desde hace rato. Cuando firmaron lo de la paz, por las fronteras, por todo eso, ahí se comprometieron. Y eso saben las Fuerzas Armadas, sabía el gobierno anterior. Y por eso ese puente que ha quedado mal hecho, esa es una de las pruebas. Eso ustedes como medios deben de exigir. ¿Por qué el Ecuador ha dejado un puente hecho la mitad y por qué Colombia no lo ha hecho? Ahí eso es lo que hay que preguntarse. Vea, mire, si el Ecuador no cumple ayudando en la agricultura, porque nuestro país es agrícola, por eso mucho apunto a la agricultura. Si nuestro país no ayuda con salud, si nuestro país no apunta con toda la asistencia técnica, ¿de qué va a vivir esos ciudadanos? Claro que se van a prestar a ese negocio. Y eso lo dice ahora un ciego. Ya no lo dice el Mesías, ya no lo dice el Pedro, el Juan. Yo lo he oído a todos los analistas en eso. Y eso lo sabíamos todos los ecuatorianos, lo veníamos diciendo todos los ecuatorianos y lo seguimos diciendo. ¿Por qué, señores del gobierno, no apuntan a hacerlo? Ahora le he oído al ministro actual de Defensa, que van a hacer varias formas. No, porque aquí no se trata solo la militarización. Solo con la militarización no vamos a salvar la frontera. Aquí tenemos que crear empleo y lo que es más, tenemos que educar a nuestro pueblo. Tenemos que darle salud, tenemos que darle educación, tenemos que darle luz, tenemos que darle vivienda, y eso no es regalar. Acuérdese que se regaló mucho antes. Hicimos monumentos tan grandotes hasta en la mitad del mundo para UNASUR y en otras partes anduvimos regalando como que fuéramos los países más ricos del mundo, pero no nos acordábamos de nosotros. Yo esto sí lo conozco, créase, porque yo también sí soy fronterizo. Yo vivo aquí años, pero yo sí tengo mi familia en la provincia del Carchi. Yo sí sé lo que es vivir en frontera, sé el peligro que es vivir en frontera, sé lo que es estar en frontera, sé las provincias fronterizas del oriente, Sucumbíos, todito eso, las fronteras que tenemos hasta con Perú, ¿de qué se han quejado? Usted ha visto toda la vida de lo que llamábamos más antes el contrabando. ¿Se acuerda? Más antes decían hasta el cacharro, sabían decir, de lo que la gente se iba a traer y se pasaba por los páramos, por las montañas, a paz. Ahora ya no pasan así, ahora se pasan por el mar, ahora se pasan en carro, ahora se pasan, así sea lo que se dice, con pistola a la mano. Eso solo se ha de acabar si el país y nuestros vecinos, de los países vecinos, también atienden. Colombia es uno de lo que no ha atendido. Por eso, gracias que hace esa pregunta. El Ecuador no le exigió nada a Colombia para que cumpla eso. Ni con militares. ¿Se acuerdan lo que cuando estaba Correa decían? Que Colombia tiene menos militares en la frontera, que nosotros tenemos tanto. Si esto sabíamos. Los exministros, yo quisiera que ustedes los entrevisten a los exministros de defensa, así hayan sido correístas, y ellos van a tener que decir la verdad, que Colombia no cumplió y que el Ecuador no cumplió. Por ello, para mí,
si nosotros no atendemos a nuestros hermanos trabajadores del pueblo ecuatoriano que viven en todas nuestras fronteras de todo el país, no podrán ser. Y por eso no les importaba que mejor se vayan del país a vivir sufriendo en cualquier parte de Europa o Estados Unidos. El día de ayer, ¿cuáles fueron las exigencias y puntualmente cuál fue el accionar del gremio trabajador en la marcha que protagonizaron el día de ayer puntualmente? Vea, el día de ayer fuimos, yo creo que el pueblo ecuatoriano, nosotros empezamos a las 9 de la mañana en un plantón, el FUT, en una reunión primero que nos recibió el Consejo de Participación, con todos la participación de la gente dentro de todo ese nivel. Primero es que se cumpla y no se dejen amilanar, lo que se puede decir, o acobardarse o quedarse, echarse para atrás, lo que es otra palabra para que lo entienda bien el país y el pueblo principalmente, los compañeros y amigos y el respaldo a don César Trujillo, cómo es lo que se ha venido tratando. Primero, el rechazo total a la asamblea. Mire, todo lo que está pasando es lo que no hubo fiscalización todo el tiempo. No tuvimos corte, estaba secuestrada, no tuvimos fiscalización, estaba secuestrada, no asamblea, peor, usted sabe cómo le llamábamos, la comisión del archivo, eso era lo que le llamábamos. Entonces, todo eso y lo que le fuimos a decir, primero, que tiene todo nuestro respaldo, pero que lo primero que tiene que hacer todos los estudios, para que se entienda también bien, o todas las averiguaciones y también lo que ellos llaman, lo que están haciendo las investigaciones, a todas las funciones que tienen que hacer. Usted vio y ha habido ciertas divergencias en la Corte, pero solo de un vocal. Así es cuando hay democracia, de Zavala. Entonces, esas cosas tienen que hacerse. ¿Qué lectura tienen de Zavala ustedes? Mire, ya conocíamos, entonces nosotros esperemos que actúe bien en las otras, para no darles mucha piola a los demás, para no decir, esto, han de decir, qué bueno. Entonces, en estas cosas, nosotros mejor vamos a ir esperando. ¿Qué fuimos a plantear? Que nosotros vamos sirviendo la actuación, ese jueguito, usted ha de recordar también, cuando iba a haber una comisión que dijo el presidente de la República que va a pedir una comisión a las Naciones Unidas que nos ayuden sobre. ¿Qué votaron ahí? Se unieron entre correístas, ahí es lo que a ratos un poco nos molesta, se unieron entre lo que ahora llama el pueblo, correístas y morenistas, y dijeron que no. Igual la semana pasada, que es la vergüenza de esa asamblea, votaron diciendo que no tiene poderes el Consejo, y ayer estos días tuvieron que decir con 90 votos que sí tiene poder. Entonces, pero claro, ¿sabe por qué hicieron? Por las encuestas. Las encuestas salieron y dijeron cuánto tienen ellos, cuánto tiene la comisión, el Consejo de Participación Ciudadana, cuánto tiene el presidente, y por eso el presidente también el lunes salió a decir, no, apoyamos al gobierno. Entonces, esas cosas, ¿qué queremos nosotros con eso? Nosotros, un planteamiento nuestro es que debe de también pedir a los pueblos que si se debe de remover con mandatos a los asambleístas que no quieran. Porque vea, está clarísimo, ¿quién no quiere que los de Manabí, el Daniel Mendoza de Manabí? Ese señor, yo no entiendo, hay que seguir investigando, porque es lo que no quiere, que la democracia, que esto, que sí. Después dice, no, casi yo no quise decir eso, pero ya cambié, ahora ya estoy de acuerdo. Esas cositas está claro, nosotros hemos dadonos cuenta que esta gente no quiere que descubran
que este Consejo no descubra todo lo que se ha venido descubriendo. Esperemos que el Consejo no se encuentre desamparado. Para nosotros la ida de ayer era que el respaldo. También estuvieron los del mal golpe de Estado, la falsa, que decía el gobierno, los del 30 de septiembre, exacto, 30S que llamaban, que está más conocido en la historia. Toda aquella gente que realmente fue ayer era de patriotas que queremos que este Consejo cumpla los derechos para que lo mandó. Y decirle que ciertas personas no pueden burlarse, no pueden parar lo que el soberano les dio a una comisión decente como es el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, vea, ayer fue para mí un calentamiento. Por ejemplo, el FUD hizo solo un plantón. El resto del pueblo salió ayer. Nosotros fuimos solo comisión por la mañana a hablar y decirle, vean, señores de la comisión, aquí estamos, no están solos. A mediodía llegó el resto de la ciudadanía y cuando sea necesario, ni que se pongan a jugar. Y por eso mejor le llamamos al pueblo a la unidad, que hay que defender la soberanía, que hay que defender la patria, que hay que defender la unidad y que hay que luchar por terminar con la corrupción. Mire, el 1 de mayo tuvieron 5 puntos centrales. Y no hubo contramarcha, ¿no? No hubo contramarcha, pero se fueron también a desfilar allá los señores de la CUT se fueron a Guayaquil con el gobierno. Esas cositas también no perdimos de ojo nosotros. Mire, fue por la paz, porque se acaben los despidos, por educación libre, por salud, por autonomía de las universidades. Usted sabe cómo fueron golpeadas la Universidad Andina y esta universidad de aquí, dentro de todo esto, la Flaxo, y también otras universidades, cómo se comenzó disque en pretexto de intervención. Yo sí creo que se debería hacer intervenciones, pero hay que ver por qué se hace, ¿no? Porque se quiere todo lo que sea mejoramiento, nosotros vamos a apoyar. Y el otro fue porque se entregue la tierra al que la trabaja. Para nosotros ese es un punto básico. Y lo otro es por la renegociación del petróleo con los chinos y que el gobierno sí debe de pararse con todo el país a una renegociación de la deuda. Porque yo sí creo que cuando se está en un crimen de esta naturaleza, sí podemos hacerlo. Mire, no nos han quebrado como ecuatorianos porque el país no tiene privatizado. Esa es una de las luchas que el país lo ha hecho desde muchos años. Nosotros no tenemos privatizado el seguro social, no tenemos privatizado la luz, lo que es todo la electricidad, no tenemos privatizado el agua, no tenemos privatizado el petróleo. Y la parte básica y estratégica, eso es una salvación para nosotros. Y el otro punto nuestro fue que el gobierno pague al seguro. Si el gobierno tiene que pagar al seguro, le debe mucha plata por préstamos de servicio. Y lo final también, nosotros sí exigimos que el Ministerio de Salud sí debe de pagar a las casas de salud, que debe, porque si no, ¿sabe quién sufre? Si no estamos con los grandes ricos han de decir, no, si no les pagan a las casas de salud, por ejemplo, la Junta de Beneficencia, que atiende a miles de ecuatorianos en Guayaquil, porque son hospitales. ¿Quién nos va a atender a los ciudadanos? Estamos en contra de esa ley que quieren hacer que Solca pase a manos del Estado. Mire, esa enfermedad tan horrorosa como es pasar así, no es que no estemos
que no quieramos que sea parte de nuestra, pero si privada, no pueden abastecerse dentro de todo ese nivel. Nosotros sí somos responsables de esa cuestión. Y lo otro es aquí llamar, repito, a la unidad de los ecuatorianos. Eso ha sido todo el día de hoy. Gracias, Mesías, por tu participación y finalmente pues un mensaje a los trabajadores del país, y esto ha sido todo en Son Político. Yo creo que, mire, trabajadores somos todos, incluido el presidente de la República. Lo que aquí queremos que nadie se crea. Uno de los errores del Ecuador ha sido de creerse en que unos nacieron para presidentes de la República y otros nacieron para barrer las calles. Y aquí, cuando hagamos todos honradamente, todos y todas, hombres y mujeres del campo y de la ciudad, negros, blancos, indios, y respetemos el medio ambiente, créase que todos podemos salir adelante. Y eso es nuestro espíritu que estamos planteando, y luchar por la democracia y decirle al gobierno, ahora que ha pedido la renuncia porque le corresponde por un año que cumple, si no lo hace en beneficio del Ecuador, de limpiar mucho correísmo que no deja trabajar, el gobierno se irá para atrás y el pueblo no perdonará. Y el pueblo lo premiará si es que funciona con trabajadores, con ecuatorianos, que yo sí creo que hay y quieren que este país salga adelante. Antes de despedirnos, puedes recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Flaxo Radio, y en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Igualmente pueden escuchar y revisar toda nuestra programación a través de www.flaxoradio.es. Mi nombre es Giovanni Córdoba y hasta una próxima. Gracias. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.